Petare, Caracas, 07:15 de la mañana, 12 de enero de 2026. El convoy de vehículos Stryker avanza con lentitud por una calle angosta, flanqueada por edificios de ladrillo rojo sin terminar. El sonido dominante es el zumbido agudo de los motores diésel y el ruido de los drones de vigilancia estadounidenses en el cielo. La operación de estabilización entraba en su sexta semana, una denominación clínica para una ocupación militar que había perdido su propósito inicial antes de siquiera comenzar. La tensión es sensorial. El olor a basura quemada y a cloaca se mezcla con la humedad del Caribe. El silencio antinatural de los residentes, que observan desde las ventanas sin expresión alguna, es más ensordecedor que cualquier explosión. Es un silencio de anticipación, un conocimiento colectivo de una violencia inminente. Los soldados dentro de los blindados sienten el peso de miles de ojos, una presión invisible que precede al colapso de la disciplina y el orden. Un silencio de trampa. De repente, un destello cegador desde un tejado a 800 metros de distancia, seguido no por una detonación, sino por un silbido agudo y penetrante. Un segundo después, el impacto, un estruendo metálico ensordecedor, humo negro y el sonido de metal retorciéndose. El Stryker de la vanguardia se detiene en seco, con el flanco en llamas, su blindaje compuesto perforado como si fuera de papel. La radio explota con gritos confusos y códigos ininteligibles. La trampa había sido activada. El proyectil no era un simple cohete de fabricación casera. El análisis posterior revelaría la firma térmica de un misil antitanque de tercera generación, un arma que no debería existir en este teatro de operaciones. La columna blindada, diseñada para conflictos convencionales, se encontraba paralizada, convertida en un blanco estático en medio de un laberinto urbano. La doctrina militar occidental se enfrentaba a una realidad que sus manuales no habían previsto. La guerra asimétrica había comenzado con una precisión quirúrgica y letal. Mientras las cadenas de noticias en Estados Unidos reportaban un incidente menor durante una misión de paz, la narrativa fabricada ya estaba en marcha. Se hablaba de remanentes del régimen, de criminales comunes resistiéndose a la llegada de la democracia. Era una ficción necesaria para mantener el consentimiento público, un tranquilizante para una población que prefería no conocer la naturaleza real del conflicto cinético en el que su nación se había involucrado. La verdad era un activo demasiado costoso para ser revelado. A miles de kilómetros, en una sala de situación sin ventanas en Langley, la atmósfera era de una fría y controlada urgencia. Las imágenes en tiempo real del dron MQ-9 Reaper mostraban el vehículo en llamas con una claridad desoladora. Los rostros de los analistas de la agencia no reflejaban sorpresa, sino la sombría confirmación de un fracaso de inteligencia de proporciones catastróficas. Habían subestimado gravemente la capacidad organizativa y tecnológica del adversario, un error de cálculo fundamental. El lenguaje en la sesión informativa posterior era un ejercicio de ofuscación deliberada. Se utilizaron términos como actores no estatales hostiles y entorno operativo complejo, para diluir la cruda realidad. Las fuerzas estadounidenses habían caído en una emboscada perfectamente ejecutada. El eufemismo era el principal instrumento de la burocracia de seguridad nacional, un escudo para proteger las carreras políticas y militares del costo de la verdad. La guerra se gestionaba como un problema de relaciones públicas. A puerta cerrada, la conversación era diferente. El objetivo nunca fue la democracia venezolana, sino el control de la faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo pesado del planeta. La intervención militar era la continuación de una política energética por otros medios. El ataque en Petare no era un acto de resistencia desesperada. Era una declaración de intenciones de un competidor que también entendía el valor estratégico de esos activos energéticos. La verdadera guerra se libraba por los recursos. La disonancia entre la misión pública y la directiva clasificada creaba una vulnerabilidad sistémica. Las tropas en el terreno operaban bajo reglas de enfrentamiento diseñadas para misiones humanitarias, mientras que el enemigo libraba una guerra total sin restricciones. Esta hipocresía estratégica era el talón de Aquiles de la superpotencia, una debilidad que los arquitectos de la emboscada habían explotado con una eficiencia brutal.
El conflicto se definía por esta asimetría moral y táctica. El adversario no era un ejército convencional ni una milicia desorganizada. Era una red clandestina de resistencia, una estructura celular profundamente arraigada en el tejido social de los barrios. Sus miembros eran invisibles, indistinguibles de la población civil. Operaban con una disciplina férrea y un conocimiento del terreno que ninguna tecnología de vigilancia podía igualar. Eran el sistema inmunológico de la ciudad, y las fuerzas de ocupación eran el virus invasor. El cuerpo social los estaba rechazando. La estructura de mando de esta red era un enigma para la inteligencia occidental. Era un modelo descentralizado, inspirado en las tácticas más modernas de insurgencia. La eliminación de un líder de célula no decapitaba la organización, simplemente activaba protocolos de sucesión preestablecidos. La red era un organismo vivo, capaz de adaptarse y regenerarse ante cualquier pérdida. Era un enemigo diseñado para una guerra de desgaste a largo plazo, una que Washington no estaba preparado para librar. Su financiamiento no provenía de fuentes criminales tradicionales, sino de una sofisticada arquitectura financiera global. Corporaciones fantasma en paraísos fiscales, transferencias de criptomonedas y el apoyo directo de estados rivales canalizaban fondos de manera indetectable. Esta guerra subsidiaria era económicamente eficiente para sus patrocinadores, permitiéndoles desafiar el poder estadounidense con una inversión mínima y una negación plausible. La guerra moderna se financiaba en la nube y se ejecutaba en las alcantarillas. Sus métodos eran una fusión letal de tácticas de guerrilla urbana del siglo XX y guerra electrónica del siglo XXI. Mientras un equipo preparaba un artefacto explosivo improvisado con materiales industriales, otro lanzaba ataques de suplantación de GPS para desorientar a las patrullas estadounidenses y utilizaba inhibidores de frecuencia para bloquear sus comunicaciones. Era una insurgencia 2.0. Una que había estudiado meticulosamente las vulnerabilidades tecnológicas de su oponente y las explotaba sin piedad alguna. El factor decisivo, sin embargo, era la población, mediante una combinación de coerción, incentivos económicos y un genuino sentimiento nacionalista. La red clandestina había convertido el barrio en su fortaleza. Cada ventana era un puesto de observación, cada teléfono móvil una herramienta de inteligencia. Los residentes no colaboraban activamente, pero su silencio y pasividad proporcionaban el camuflaje perfecto para los combatientes. El pueblo no era un espectador, era el campo de batalla mismo. Para la maquinaria de inteligencia estadounidense, Petare era un agujero negro. La inteligencia de señales, SIGINT, era inútil contra las comunicaciones encriptadas de bajo nivel, y la inteligencia humana, UMIENT, era prácticamente inexistente. Los pocos informantes reclutados desaparecían sin dejar rastro, o, peor aún, se convertían en agentes dobles que alimentaban desinformación a sus manejadores. Las fuerzas de ocupación estaban operativamente ciegas, rodeadas por un enemigo que no podían ver, oír, ni comprender. En un austero edificio de oficinas en Moscú, la perspectiva era radicalmente diferente. Un analista del Directorio Principal de Inteligencia, GRU, presentaba un informe sobre la operación en Caracas. No había celebración, solo la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. El informe evaluaba el ataque al convoy Stryker como un éxito rotundo en la fase inicial del Protocolo Orinoco, un plan a largo plazo para infligir un desgaste estratégico a Estados Unidos en su propio hemisferio. La doctrina Gerasimov, a menudo malinterpretada en Occidente como un manual de guerra híbrida, se manifestaba en su forma más pura. Consistía en la sincronización de todas las herramientas de poder estatal, militares, tecnológicas, diplomáticas, económicas e informativas, para desestabilizar al adversario desde dentro. El objetivo no era conquistar territorio, sino crear un estado de caos permanente en la esfera de influencia del enemigo, paralizando su capacidad de proyectar poder a nivel global. La participación rusa era un modelo de eficiencia y negación. Pequeños equipos de asesores de las fuerzas especiales, operando bajo cobertura diplomática o como contratistas privados, proporcionaban el entrenamiento y la tecnología clave.
No luchaban directamente, sino que actuaban como multiplicadores de fuerza, transformando a milicias locales en una fuerza de combate altamente efectiva. Su huella era mínima, pero su impacto era decisivo. Una lección aprendida de las propias operaciones encubiertas de la CIA durante la Guerra Fría. El análisis de costo-beneficio para el Kremlin era impecable. Con una inversión financiera equivalente al costo de unos pocos misiles de crucero, habían logrado inmovilizar a una división entera del ejército estadounidense en un conflicto urbano sin solución. Cada soldado estadounidense caído, cada vehículo destruido, era un dividendo estratégico que aumentaba la influencia de Rusia en la escena mundial y exponía los límites del poder militar de Washington. La guerra era una inversión con altos rendimientos. En Washington, los generales presentaban al poder ejecutivo un dilema brutal. La primera opción era una escalada masiva, la aplicación del modelo Fallujah a Caracas. Esto implicaría el uso abrumador de la fuerza, incluyendo bombardeos aéreos y artillería pesada, para erradicar la resistencia barrio por barrio. Requeriría un despliegue de tropas que no se veía desde la invasión de Irak, con un costo humano y político que sería astronómico. La destrucción de una capital latinoamericana, transmitida en vivo a todo el mundo, aniquilaría cualquier vestigio de la autoridad moral de Estados Unidos. Las condenas internacionales serían unánimes, y las alianzas regionales se desmoronarían. Sería una victoria pírrica, una que confirmaría la narrativa de sus adversarios sobre el imperialismo estadounidense y que dejaría una herida abierta en el continente durante generaciones. La ciudad sería salvada solo después de ser completamente destruida. La segunda opción era una retirada estratégica. En el lenguaje cuidadosamente saneado del Pentágono, se denominaría una reorganización de activos para enfrentar nuevas amenazas globales. En realidad, sería una humillación histórica, una admisión tácita de que el ejército más poderoso del mundo había sido derrotado por una red de insurgentes. El vacío de poder resultante sería llenado inmediatamente por China y Rusia, consolidando su influencia sobre las mayores reservas de petróleo del mundo. El liderazgo político se encontraba atrapado en una trampa estratégica perfecta. Cada opción conducía a una forma diferente de desastre. Una escalada arriesgaba un colapso moral y diplomático. Una retirada significaba una derrota geopolítica de consecuencias incalculables. No había un camino intermedio. El conflicto había sido diseñado por sus arquitectos para eliminar cualquier buena opción, forzando a la superpotencia a elegir entre dos venenos. La parálisis era el objetivo. Mientras tanto, la guerra económica se intensificaba en los mercados globales. Cada informe de un ataque exitoso en Caracas provocaba un aumento inmediato en los futuros del petróleo Brent. Los algoritmos de alta frecuencia en Wall Street y Londres habían aprendido a cotizar el conflicto en tiempo real. La inestabilidad en Venezuela era una variable clave en los modelos de riesgo, y actores bien posicionados estaban obteniendo beneficios extraordinarios de la extracción de activos a través de la violencia. Esta volatilidad controlada beneficiaba directamente a los estados productores de energía que competían con la influencia estadounidense. Para Rusia, precios más altos del petróleo significaban mayores ingresos para su presupuesto estatal y una mayor palanca de presión sobre la seguridad energética de Europa. Cada striker en llamas en Petare ayudaba a financiar el complejo militar industrial ruso, en un ciclo de retroalimentación perfectamente cerrado. La guerra se pagaba a sí misma con la sangre del enemigo. El rol de China era más paciente y estructural. Mientras Estados Unidos se desangraba en una guerra de contrainsurgencia, Beijing ofrecía al gobierno venezolano líneas de crédito y contratos de infraestructura. A cambio, obtenía acuerdos a largo plazo para la extracción de petróleo y minerales, a precios preferenciales. Estaban construyendo un imperio económico sobre las ruinas del orden liderado por Estados Unidos, utilizando el capital como su principal arma. No interrumpían el conflicto, lo aprovechaban. Estados Unidos estaba atrapado en un trilema irresoluble: aceptar la derrota militar, soportar una hemorragia económica y política interna, debido al aumento de los costos de la energía,
o ceder un activo geopolítico fundamental a su principal competidor a largo plazo. La intervención, concebida como una rápida demostración de fuerza para asegurar recursos, se había transformado en un catalizador para la erosión de su propio poder global. El cazador se había convertido en la presa. Esto nunca se trató de democracia, se trató de barriles de petróleo. Cada Stryker destruido en Petare incrementa en 5 centavos el precio del galón de gasolina en Texas. El pacto no es solo entre el régimen venezolano y sus patrocinadores externos. Es el pacto no escrito entre la necesidad energética de Occidente y la voluntad del complejo militar industrial de pagar el precio en sangre para obtenerla. Este es el motor oculto que impulsa el conflicto cinético. Para entender esta arquitectura de poder, es imperativo romper el bloqueo informativo de las narrativas oficiales. Las plataformas que controlan el flujo de información activamente suprimen este tipo de análisis, relegándolo a los márgenes. Considerar la suscripción a este canal no es un acto pasivo, es unirse a un pacto de resistencia intelectual. Es la decisión de ver la maquinaria tal como es, no como los medios corporativos insisten en que la veamos. De vuelta en el terreno, la realidad de las tropas era un descenso a la paranoia y el agotamiento. Las patrullas se movían con el temor constante de artefactos explosivos improvisados, francotiradores y emboscadas. La distinción entre civil y combatiente se había borrado por completo, llevando a errores trágicos que alienaban aún más a la población. La misión de ganar corazones y mentes se había convertido en una lucha brutal por la simple supervivencia diaria. La ocupación se había transformado en un asedio, pero eran las fuerzas estadounidenses las que estaban sitiadas, atrapadas en sus bases fortificadas y en rutas de patrulla predecibles. La red clandestina controlaba el ritmo de la guerra, decidiendo cuándo y dónde atacar, manteniendo una presión psicológica constante. Habían logrado su objetivo principal, hacer que el costo de la ocupación fuera insostenible, no solo financieramente, sino también política y mentalmente. La guerra había alcanzado un estado de equilibrio perverso. Se había convertido en un sistema autorregulado de violencia, un ecosistema donde contratistas de seguridad, traficantes de armas, patrocinadores estatales y facciones locales encontraban un nicho rentable. El conflicto ya no era un medio para un fin político. Se había convertido en el fin en sí mismo, una condición permanente que generaba sus propias industrias y beneficiarios. La paz era mala para los negocios. La estrategia de la resistencia había sido diseñada para forzar una elección imposible. Para vencer en Caracas, Washington tendría que aplicar la misma brutalidad de Fallujah, destruyendo la ciudad para salvarla y arriesgando la condena global. La alternativa es una retirada humillante, entregando la mayor reserva de petróleo del mundo a la esfera de influencia de China y Rusia. ¿Qué opción es la menos desastrosa? La decisión definirá el futuro del poder americano. Los medios informan sobre el soldado herido, el costo humano en términos individuales, una narrativa diseñada para evocar emoción, pero no comprensión. Usted, en cambio, ha comprendido la estrategia de la red clandestina de resistencia que convierte el costo de la ocupación en un arma más letal que cualquier misil. Este análisis es para quien quiere ver la realidad cruda, para la élite intelectual que exige entender la mecánica del poder sin los filtros de la propaganda. Petare no fue el final de la guerra, fue el lanzamiento del producto. Un nuevo modelo de conflicto, diseñado para ser replicado en cualquier lugar donde los intereses de las grandes potencias choquen en un estado fallido. Es la plantilla para las guerras subsidiarias del siglo XXI, una fórmula para desangrar a una superpotencia con una inversión mínima y una negación máxima. Y el producto ha demostrado ser un éxito rotundo en su fase de prueba inicial. El mercado está abierto. 07:15 de la mañana, 12 de enero de 2026. Petare, Caracas. La temperatura es de 28 grados Celsius, pero la humedad pegajosa la hace sentir como una fiebre constante. El único sonido que rompe el silencio antinatural es el zumbido agudo de los motores diésel del convoy Stryker y el murmullo distante de un dron de vigilancia en el cielo. Desde un tejado a 800 metros, un destello perfora la neblina matutina, seguido por un silbido penetrante.
El impacto es una fractura en la realidad, un estruendo metálico que desgarra el aire. El vehículo de vanguardia se detiene, su flanco convertido en una masa de metal fundido y humo negro. La trampa había sido activada. Mientras los canales de noticias corporativos repetían la narrativa fabricada de un incidente menor, perpetrado por remanentes del régimen, una nueva realidad estratégica se estaba dibujando en las sombras, lejos de las cámaras y los comunicados de prensa. La verdad no era un error de inteligencia, sino la ejecución calculada de una doctrina de conflicto cinético diseñada para neutralizar a una superpotencia. Este no es un reportaje más sobre una intervención fallida. Este es el dossier definitivo sobre cómo se orquestó la derrota, pieza por pieza, en los corredores del poder de Moscú y en las alcantarillas de Caracas. Pero para comprender el colapso de la doctrina militar occidental en una calle anónima de Caracas, para entender cómo un misil antitanque de tercera generación llegó a manos de una red de resistencia invisible, es necesario retroceder exactamente 48 horas. Lejos del calor y el caos de Petare, en una sala de conferencias climatizada con vistas al río Moscova, los arquitectos de la emboscada estaban tomando una decisión final. La orden no se dio a través de una radio militar, sino con la firma de un contrato de futuros de petróleo. La guerra ya había comenzado. En los corredores del poder en Washington, la decisión de intervenir no nació de la duda, sino de una certeza matemática. Los modelos predictivos, alimentados con datos sobre la fragilidad económica de Venezuela y la supuesta baja moral de sus fuerzas armadas, apuntaban a un colapso rápido. La atmósfera en las salas de situación no era de tensión, sino de una gestión de proyecto controlada. Se creía con una fe casi religiosa en la superioridad tecnológica y en el dominio total del espectro informativo. La victoria no era una posibilidad, era una conclusión predeterminada en una hoja de cálculo. La narrativa oficial, cuidadosamente elaborada por laboratorios de ideas y amplificada por los medios corporativos, se centraba en la restauración del orden democrático y la prevención de una catástrofe humanitaria. Era un guión familiar, pulido a lo largo de décadas de intervenciones similares. En el lenguaje interno, sin embargo, los términos eran más directos: aseguramiento de activos estratégicos, neutralización de la influencia de actores hostiles y la reestructuración del mercado energético hemisférico. La misión se vendía como un acto de compasión, pero se planificaba como una adquisición corporativa hostil. El verdadero catalizador del conflicto cinético no fue una violación de los derechos humanos, sino la cancelación unilateral de contratos petroleros a largo plazo que garantizaban un suministro a precio preferencial para refinerías clave en la costa del Golfo. Este acto fue interpretado no como una decisión soberana, sino como un ataque directo a la seguridad energética estadounidense. La intervención militar no era una opción entre muchas, era la ejecución de una cláusula no escrita en esos contratos. La extracción de activos se llevaría a cabo por la fuerza. La evaluación del adversario fue un ejercicio de autocomplacencia sistémica. Los informes de inteligencia describían a una estructura de poder carcomida por la corrupción, sostenida por una lealtad mercenaria y odiada por una población desesperada. Se subestimó por completo la posibilidad de una resistencia organizada y se descartaron las advertencias sobre la existencia de una red clandestina como propaganda del régimen. La maquinaria de análisis de Washington solo veía lo que sus propios prejuicios le permitían ver. La posibilidad de un fracaso ni siquiera se contemplaba. Al otro lado del tablero global, la partida se jugaba con una paciencia glacial y una comprensión profunda de las debilidades del adversario. Los estrategas en Moscú no veían a Venezuela como un aliado ideológico, sino como una palanca geopolítica de un valor incalculable. No necesitaban igualar el poderío militar estadounidense. Solo necesitaban proporcionarle a la resistencia local el catalizador tecnológico y táctico preciso para hacer que el costo de la ocupación fuera políticamente insostenible para Washington. Era la doctrina de la guerra asimétrica perfeccionada. Por consiguiente, el despliegue de los strikers en las calles de Caracas no fue deliberado como un acto de guerra, sino como una operación de estabilización de fase 4.
casi una formalidad policial. Las tropas fueron enviadas con la creencia de que su sola presencia intimidaría a los remanentes del régimen y sería bienvenida por la ciudadanía. Cada decisión se basó en la suposición fundamental de que el enemigo pensaba y reaccionaría como ellos. La arrogancia era la doctrina oficial. El primer movimiento en el tablero no fue militar, sino financiero. Una constricción sistémica, ejecutada con la frialdad de un cirujano en los centros financieros de Londres y Nueva York, congeló miles de millones en activos soberanos. Las reservas de oro, custodiadas en bóvedas extranjeras, se volvieron inaccesibles. Este acto de guerra económica, disfrazado de cumplimiento regulatorio, fue diseñado para inducir una hemorragia interna, para desangrar al régimen antes de que se disparara el primer tiro. La soberanía de una nación fue desmantelada con el clic de un ratón. Paralelamente, la red de alianzas regionales que sostenía al régimen fue sistemáticamente desmantelada. A través de una diplomacia de pasillo, se ejercieron presiones económicas y se ofrecieron incentivos a los vecinos clave. Gobiernos que antes ofrecían apoyo logístico y político se declararon neutrales o, peor aún, se unieron al coro de condenas. La Organización de Estados Americanos, antes un foro de debate, se convirtió en una cámara de eco para la narrativa de la intervención. El país fue convertido en una isla, aislado en su propio continente. En los centros de planificación del Pentágono, la operación se denominaba internamente Transición Rápida. Los modelos de simulación, basados en datos de inteligencia defectuosos y un profundo sesgo de confirmación, predecían un colapso del mando y control militar venezolano en menos de 72 horas. Se asumía que las Fuerzas Armadas locales, desmoralizadas y mal equipadas, se rendirían o desertarían masivamente ante una demostración de fuerza abrumadora. La realidad del terreno no era una variable en sus ecuaciones. El desplazamiento del cuarto grupo de ataque de portaaviones hacia el Caribe fue presentado como un ejercicio de rutina para garantizar la libertad de navegación y la estabilidad regional. Las cubiertas de vuelo de los superportaaviones, repletas de cazas F-35 y aeronaves de guerra electrónica, proyectaban una imagen de poderío indiscutible. La narrativa oficial hablaba de preparación humanitaria, pero la firma electromagnética de la flota era inequívoca. Era el martillo esperando la orden para caer sobre el yunque. Simultáneamente, equipos legales del Departamento del Tesoro redactaban las órdenes ejecutivas que darían un barniz de legalidad a la extracción de activos. Utilizando una compleja red de leyes antiterroristas y contra el lavado de dinero, se crearon los instrumentos para confiscar refinerías y cuentas bancarias en el extranjero, transfiriendo su control a una entidad gubernamental en el exilio que aún no existía. Cada párrafo escrito era una bala cargada en el cargador de la guerra económica. Con las piezas financieras, diplomáticas y militares posicionadas, el plan fue aprobado en una sesión informativa que duró menos de 90 minutos. El consenso entre la comunidad de inteligencia y el liderazgo militar era absoluto. La operación sería quirúrgica, de bajo costo y con un resultado garantizado. Se subestimó por completo la cohesión ideológica de células clave dentro del ejército y, de manera fatal, la capacidad de una red clandestina para transformar la ciudad en un arma. La trampa no estaba siendo preparada para Caracas. La trampa era Caracas. La narrativa oficial, difundida a través de los megáfonos mediáticos corporativos, hablaba de una intervención humanitaria, de la necesidad de estabilizar un Estado fallido al borde del colapso total. Se presentaban imágenes de escasez y desesperación, construyendo un caso moral para una acción militar que se vendía como un acto de compasión. Esta era la cortina de humo, una pieza de ingeniería social diseñada para fabricar el consentimiento público y neutralizar la oposición interna. La verdad, como siempre, era un asunto de contabilidad, no de ideología. Mientras los titulares se enfocaban en la tiranía y la corrupción, los equipos de avanzada que operaban discretamente en el país no eran especialistas en derechos humanos, sino geólogos, analistas de riesgo y abogados especializados en derecho contractual internacional.
Su misión no era liberar a un pueblo, sino realizar una auditoría de activos bajo condiciones operativas hostiles. Estaban evaluando el valor real de la faja petrolífera del Orinoco y del arco minero, calculando los costos de extracción y asegurando la cadena logística para la futura expropiación. El conflicto cinético no fue el inicio de la operación, sino su fase final y más visible. La guerra real había comenzado años antes en las salas de juntas de Houston, en los pisos de negociación de Wall Street y en los despachos de abogados de Washington. Se trataba de una adquisición corporativa hostil a escala nacional, donde las sanciones económicas eran el intento de compra a bajo precio y la intervención militar era la ejecución final de la toma de control. La democracia era simplemente la marca utilizada para comercializar el producto. Aquí entramos en los secretos que los medios mundiales aún intentan procesar. La capa de análisis que los algoritmos de las plataformas digitales están diseñados para suprimir. Para comprender la verdadera arquitectura de este conflicto, es necesario trascender la narrativa superficial. La decisión de seguir este informe no es un acto pasivo de consumo de contenido, es un pacto de resistencia intelectual, un compromiso para acceder a la inteligencia cruda que define el tablero de ajedrez global, lejos de la propaganda diseñada para las masas. Los datos brutos son brutales en su simplicidad. La faja petrolífera del Orinoco no es simplemente un gran yacimiento. Son las mayores reservas de crudo pesado certificadas del planeta, estimadas en más de 500,000 millones de barriles recuperables. A los precios actuales del mercado, esto no representa miles de millones, sino billones de dólares en activos energéticos. El control de este único recurso geográfico tiene la capacidad de redefinir el equilibrio de poder energético mundial para el próximo siglo, dictando precios y asegurando la hegemonía. Pero la extracción de activos no se detenía en el petróleo. Debajo del mismo suelo se encuentra el arco minero, una vasta extensión de territorio rica en oro, diamantes, bauxita y, de manera crucial, coltán y otros elementos de tierras raras. Estos minerales son el alimento indispensable para la industria tecnológica y de defensa del siglo XXI, desde los microprocesadores de los teléfonos inteligentes hasta los sistemas de guía de los misiles hipersónicos. Asegurar su suministro no es una cuestión económica, es un imperativo de seguridad nacional. El cinismo de la operación se revela en los documentos que precedieron a la intervención. Consorcios de energía y minería, operando a través de filiales y firmas de abogados interpuestas, ya habían redactado los nuevos acuerdos de producción compartida. Estos contratos, listos para ser firmados por un gobierno títere post-intervención, transferían efectivamente la soberanía sobre los recursos del Estado venezolano a una estructura corporativa transnacional. La guerra era, en esencia, la cláusula de ejecución de un contrato redactado unilateralmente. La maquinaria financiera estaba igualmente preparada. Los bancos de inversión ya habían estructurado los bonos de reconstrucción que se ofrecerían a los mercados globales, utilizando la producción futura de petróleo y minerales como garantía. Esto crearía un ciclo de deuda perpetua, asegurando que el país permaneciera económicamente subyugado durante generaciones, incluso después de una eventual retirada militar. La violencia en las calles de Caracas era simplemente el costo inicial de una inversión a muy largo plazo, con rendimientos garantizados. Por consiguiente, cada soldado en el terreno, cada vehículo blindado, no estaba defendiendo la libertad, sino actuando como el brazo armado de un proceso de ejecución hipotecaria. La misión no era construir una nación, sino desmantelarla y vender sus componentes al mejor postor internacional. Las justificaciones morales eran el empaque necesario para una transacción de una brutalidad incalculable, una que la población de la superpotencia jamás aprobaría si conociera sus verdaderos términos. La guerra era un negocio. A las 22:00 horas, el centro de mando estadounidense, una fortaleza de hormigón y acero apodada La Ciudadela, en la zona más segura de Caracas, operaba con la zumbante eficiencia de una corporación. En su interior, el aire acondicionado reciclado olía a metal y a una confianza estéril, un universo hermético aislado del caos que sus ocupantes
pretendían gestionar. Las pantallas mostraban flujos de datos en tiempo real, un espejismo de control total sobre un entorno operativo que, en realidad, los estaba devorando lentamente. El general Mark O'Connell, comandante supremo de la Fuerza de Intervención, representaba la encarnación de esta arrogancia institucional. Observaba los mapas holográficos con una calma estudiada, un procónsul moderno gobernando su provincia problemática desde la seguridad de su palacio tecnológico. Para él, la resistencia era una molestia estadística, un conjunto de anomalías en un sistema que, tarde o temprano, sería optimizado por la fuerza superior de la doctrina y la tecnología militar occidental. Su fracaso ya estaba programado. La operación de la red clandestina comenzó sin un solo disparo. A las 22:03, un paquete de datos de apariencia benigna, enmascarado como una actualización de firmware de un proveedor de servicios de Internet local, penetró las capas externas del cortafuegos de la Ciudadela. Era un exploit de día cero, una vulnerabilidad desconocida y no parcheada, que se movió a través de la red con la paciencia de un depredador, sin activar ninguna alarma. La guerra ya no se anunciaba con trompetas, se infiltraba como un virus. Mientras el código malicioso cartografiaba la arquitectura digital interna, un equipo de 3 hombres, vestidos con los uniformes de la compañía eléctrica municipal, accedió a una alcantarilla a 200 metros del perímetro de la Ciudadela. Sus movimientos eran económicos y precisos, desprovistos de cualquier emoción. No portaban fusiles, sino herramientas y un dispositivo compacto de fabricación especializada. Eran los cirujanos de la guerra asimétrica, preparados para extirpar el corazón del sistema de mando enemigo sin dejar rastro de su presencia. A las 22:17, el virus alcanzó su objetivo. El sistema de control industrial que gestionaba la red eléctrica y los generadores de respaldo de la base. No lo destruyó. Simplemente introdujo una nueva instrucción en su lógica operativa, un comando programado para ejecutarse en 60 segundos que crearía una sobretensión en cascada. Simultáneamente, desvió la energía de los sistemas de vigilancia de un conducto de servicio específico. Durante 45 segundos, un punto ciego absoluto fue diseñado en la fortaleza más vigilada del continente. En ese intervalo temporal, el equipo en el subsuelo colocó una carga de pulso electromagnético no cinético, EMP, en el nodo principal de fibra óptica que conectaba la Ciudadela con el mundo exterior. La carga no estaba diseñada para una explosión convencional, sino para freír todos los circuitos electrónicos en un radio de 5 metros, con una descarga masiva de energía. Colocaron el dispositivo y se retiraron con la misma disciplina silenciosa con la que llegaron. La operación física duró menos de 1 minuto. A las 22:18, el comando digital se activó. Las luces de la Ciudadela parpadearon una vez y se apagaron. Los generadores de respaldo intentaron arrancar, pero la sobretensión programada fundió sus reguladores de voltaje. El silencio fue absoluto y antinatural. El general O'Connell y su Estado Mayor se encontraron sumidos en una oscuridad total, sus pantallas muertas, sus comunicaciones cortadas. La Ciudadela tecnológica se había convertido en una tumba de hormigón, una trampa de su propia creación. El poder no cambió de manos con la firma de una rendición, sino con la transmisión de una imagen. A las 22:20, todos los canales de televisión y plataformas de redes sociales en Venezuela fueron secuestrados por una emisión en bucle. Mostraba una imagen granulada, tomada desde una cámara de seguridad interna previamente comprometida. El rostro del general O'Connell, iluminado únicamente por la luz de emergencia de un teléfono. Su expresión una mezcla de confusión e impotencia. Sobre la imagen, un texto simple. El control es una ilusión. El comunicado oficial del Pentágono al día siguiente hablaría de un fallo técnico en la red eléctrica, una narrativa fabricada tan transparente que resultó insultante. Pero la imagen del general en la oscuridad ya se había convertido en el símbolo indeleble de la derrota. No fue una batalla perdida, sino la aniquilación del concepto de superioridad tecnológica. La red clandestina no había destruido una base, había destruido el fundamento psicológico sobre el que se sostenía toda la intervención militar.
En la estela del apagón, un silencio digital se apoderó de Caracas, una quietud más profunda y ominosa que cualquier bombardeo. La ciudadela, antes el cerebro omnisciente de la ocupación, era ahora una tumba de hormigón, sus ocupantes reducidos a la condición de prisioneros tecnológicos. En el vacío de mando, la estructura de poder que Estados Unidos había intentado imponer se disolvió como la sal en el agua. El presidente títere, un hombre cuyo único poder emanaba de las pantallas ahora muertas, se convirtió en un fantasma político, una irrelevancia instantánea. La confusión institucional se metastatizó rápidamente, creando una parálisis total en la cadena de mando de la fuerza de intervención. Las órdenes de Washington, basadas en una realidad que ya no existía, eran inejecutables. Sobre el terreno, los comandantes locales se enfrentaban a un dilema imposible: seguir un protocolo obsoleto que los conducía a la aniquilación o tomar la iniciativa, violando la doctrina y arriesgándose a un consejo de guerra. La disputa por la autoridad no era entre facciones locales, sino entre la realidad y la negación de una superpotencia herida. La reacción global fue un ejercicio magistral de hipocresía diplomática. En las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, los embajadores pronunciaban discursos solemnes condenando la escalada de violencia y exigiendo un cese al fuego inmediato. Mientras tanto, en las capitales del mundo, sus gobiernos activaban canales de comunicación clandestinos. Emisarios de Beijing, Moscú e incluso de capitales europeas contactaban discretamente a los nuevos arquitectos del poder en Caracas, no para mediar por la paz, sino para asegurar su participación en la inminente subasta de los activos energéticos y minerales del país. La humillación final fue un espectáculo cuidadosamente orquestado. El general O'Connell no fue capturado, fue liberado y escoltado por las mismas fuerzas que había venido a someter hasta un punto de extracción. Las imágenes de su rostro, demacrado y vencido, recorrieron el mundo, no como un prisionero de guerra, sino como el símbolo de un imperio tecnológico que había sido superado y burlado. Su carrera no terminó con una derrota en el campo de batalla, sino con el colapso silencioso de la arrogancia sobre la que se construyó. Así ascendieron los nuevos gerentes del caos. El poder no fue tomado por un nuevo gobierno, sino por un consorcio invisible, un consejo de administración formado por los líderes de la red clandestina, agentes de inteligencia extranjeros y varones del crimen organizado que controlaban la logística local. No buscaban gobernar, sino administrar la liquidación controlada del Estado. Venezuela ya no era una nación, se había convertido en un portafolio de activos en dificultades, y la guerra era ahora su principal modelo de negocio. Lo que el mundo presenció en Caracas no fue la conclusión de una guerra, sino la demostración de un producto. Es el manual operativo para el conflicto del siglo XXI, una fusión de guerra económica, ciberguerra y una insurgencia tecnológicamente potenciada, diseñada para neutralizar a una superpotencia con una inversión mínima y una negación plausible máxima. Este modelo ya está siendo estudiado y adaptado en los centros de inteligencia de potencias rivales, listo para ser desplegado en el próximo punto de fricción geopolítica. El precedente establecido es profundamente desestabilizador. Demuestra que la soberanía nacional puede ser desmantelada y sus activos liquidados, no por una conquista tradicional, sino a través de la gestión controlada del caos. Esto crea un nuevo mercado global donde los estados fallidos se convierten en oportunidades de inversión para actores que operan en las sombras. La era de las guerras declaradas ha terminado. Ha comenzado la era de las adquisiciones hostiles a escala nacional, y cada nación con recursos estratégicos es ahora un objetivo potencial. La pregunta fundamental permanece sin respuesta y define el dilema de nuestra era. ¿Fue esto una liberación necesaria de una tiranía o la génesis de una ocupación neocolonial gestionada por un consorcio global? Deje su veredicto en la sección de análisis. Usted, que ha llegado hasta el final de este dossier, forma parte de la exigua minoría que busca la verdad estructural detrás de la cortina de humo mediática. No consume noticias. Usted analiza operaciones de poder. Lo que ha visto es solo el primer capítulo.
El colapso del orden en el hemisferio occidental ha creado un vacío que será llenado con una velocidad brutal. La próxima pieza del dominó está a punto de caer, y las consecuencias redefinirán las alianzas y las cadenas de suministro globales. Active las notificaciones y asegure su acceso a la primera línea del análisis. Estaremos aquí para documentar cada movimiento en este tablero de ajedrez cuando la siguiente crisis sea activada.